Muy buenas tardes, señores senadores, señoras senadoras. Comparezco ante ustedes en cumplimiento del mandato constitucional que obliga a que en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente de los Estados, del segundo informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se rinda cuentas de lo que hasta ahora se ha realizado en materia de política social. Para mí es un honor estar aquí ante esta Cámara de Senadores ofreciendo este informe puntual de lo que ha sido una de las máximas prioridades del presidente Peña desde el primer día de su gobierno. En primer lugar, quisiera hablarles de lo que el Gobierno de la República considera como la política social de nueva generación. Una política social que establece nuevos paradigmas, que plantea la necesidad de que todos los mexicanos y las mexicanas, sin excepción alguna, tengan acceso a un piso básico de bienestar y puedan ejercer plenamente todos sus derechos. Una política social que trasciende la visión asistencialista y que considera que la inclusión productiva y al empleo es la mejor medicina para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Una política social que se entiende asociada profundamente a la política económica, que sabe que es necesario que ambas políticas caminen juntas, una generando el crecimiento que permita desarrollar empleos, generar más riqueza y en consecuencia combatir la pobreza, y otra construyendo nuevos paradigmas y rediseñándose a partir de nuevas visiones. Una política social que pone énfasis también en la pobreza urbana, porque hoy en nuestro país el 60% de los mexicanos y mexicanas en condiciones de pobreza se encuentran en las ciudades. Una política social que asume una visión federalista, que entiende que es indispensable la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, una política social participativa que rompe con la idea de la política ventanilla y que plantea que es a través de la participación social y comunitaria como puede despertarse la capacidad productiva y la capacidad de generar mejores condiciones de vida. Y una política social que tiene una visión de inclusión, que atiende a la diferencia, a la diversidad social, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, a las personas con discapacidad y a los indígenas. En este marco y en esta visión que nos instruyó el presidente Enrique Peña Nieto, es que a lo largo de estos casi 2 años hemos puesto en marcha 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con compromisos establecidos por el presidente de la República durante su campaña. Primero, el presidente se planteó como una prioridad, como una necesidad ética, el combatir el hambre, el reconocer que en México hay hambre y que millones de mexicanos no pueden ejercer su derecho básico a la alimentación, el derecho consagrado en la Constitución. Una población de 7.1 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza extrema alimentaria y a la que había que atender porque nadie que padezca hambre puede ser productivo. Nadie que padezca hambre puede salir adelante. Ningún niño o niña sin una alimentación adecuada puede rendir frutos en la escuela y tener un futuro de prosperidad. Por eso es que pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre,
que a más de 21 meses y de esta población objetivo de 7.1 millones de mexicanos, podemos decir que 3 millones ya comen mejor, que 3 millones tienen acceso a los diversos programas que se han instrumentado, programas novedosos como el de los comedores comunitarios, programas novedosos como la tarjeta Sin Hambre, que les permite adquirir alimentos básicos en las tiendas de Diconsa, programas que nos han planteado reorientar y recuperar el sentido social de instrumentos fundamentales del Estado mexicano, como dos grandes redes de abasto popular y social, como son Diconsa y Liconsa, y recuperar su vocación social y su compromiso con los más pobres del país. Programas que cuentan con la participación social y comunitaria, porque más de 60,000 comités comunitarios construidos a lo largo y ancho del país participan en este esfuerzo transversal que involucra a 19 dependencias del Gobierno de la República y que involucra también a los 3 niveles de gobierno. Un programa como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que involucra a la sociedad civil a través del Consejo Nacional de la Cruzada, a los expertos y a esfuerzos que se han desarrollado desde la misma sociedad civil de manera muy importante y que nos han permitido cumplir uno de los objetivos de la Cruzada, que es reducir las mermas y desperdicios a partir de un convenio sin precedentes con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, que cada año alimentan, a partir de recuperar alimentos perdidos, a 1 millón de personas. Esta Cruzada Nacional contra el Hambre ha generado espacios de cohesión social y de participación y ha transformado la realidad de localidades y comunidades en las que se está desarrollando. Iniciamos con 400 municipios y hoy son 1,012 municipios que participan en este esfuerzo transversal. Al final del año, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, llegaremos a 5.5 millones de personas beneficiadas por la Cruzada Nacional contra el Hambre. Un segundo objetivo y compromiso presidencial ha sido el de generar un esquema de seguridad social universal. Muchos mexicanos, más del 60%, de acuerdo a datos de Coneval, no tienen acceso a la seguridad social universal. Por eso, uno de los compromisos del presidente Peña fue disminuir la edad para la pensión para adultos mayores de 70 a 65 años. En este lapso de gobierno se han incorporado 2.7 millones de nuevos mexicanos a este programa, lo que representa un crecimiento en tan solo 21 meses de casi el 90%, un 90% de lo que se hizo durante 8 años. El otro esquema que participa en esta visión de seguridad social universal es el seguro de vida para jefas de familia, creado también por el presidente Enrique Peña Nieto. 4.7 millones de mexicanas cuentan con este seguro, que es a la vez una pensión por orfandad, porque son los niños y las niñas las que se benefician de este seguro en caso de que su madre llegue a faltar. Este seguro garantiza que esos niños y esas niñas tengan un apoyo desde que son pequeños hasta que concluyan la universidad. Actualmente, y ya el número más reciente, más de 4,000 niños y niñas cuyas madres lamentablemente fallecieron están amparados por este seguro de jefas de familia. Otro de los compromisos muy importantes del presidente Enrique Peña Nieto fue el programa de transferencias monetarias, en ese momento conocido como oportunidades, se desarrollaría y se crecería y evolucionaría. Llegamos al rediseño
del programa Oportunidades a partir de una reflexión fundamental. En los últimos años, en las últimas décadas, los recursos destinados a las transferencias monetarias han crecido considerablemente. Sin embargo, la pobreza se mantiene igual. Si consideramos los datos de la pobreza en los últimos 30 años, observamos que la línea no se ha modificado sustancialmente. 53 millones hace 30 años, 52 millones en el año 2012, que es el último en el que hay una medición de la pobreza por parte de Coneval. Esto nos obligó a una reflexión. Desde luego que el programa Oportunidades ha sido exitoso en muchos sentidos. Permitió que los niños y las niñas estuvieran en la escuela. Permitió de manera muy importante, por la acción afirmativa que involucra el programa, que las niñas estuvieran en la escuela en lugar de estar en la casa o en un campo de trabajo. El programa Oportunidades fortaleció capacidades en materia de salud, de educación y de alimentación, pero no permitió conseguir el objetivo fundamental: romper el círculo intergeneracional de la pobreza. No permitió, a pesar del creciente número de recursos destinados al programa y de la ampliación importante de las familias incorporadas al programa, que las generaciones posteriores estuvieran en una mejor condición que sus padres y sus madres. Por eso es que fuimos a un rediseño del programa, con más salud, más educación, más alimentación, pensando en que los jóvenes a los que se les apoyó en la primaria con becas, en la secundaria y en la preparatoria, pudieran seguir sus estudios con una beca a nivel de educación superior y tuvieran opciones de empleo y de incorporación productiva. Pero también, además de fortalecer sus componentes básicos, incluimos aspectos relacionados con la inclusión social que hoy distinguen al programa Prospera. No se trata de un cambio de nombre, se trata de un cambio de fondo. Ahora las familias que reciben una transferencia monetaria podrán participar en esquemas de inclusión financiera con crédito barato, fomento al ahorro y acceso a seguros. Podrán participar en procesos de inclusión productiva a partir de su incorporación a 15 programas productivos de diversas secretarías del Gobierno federal. Y podrán participar también, sobre todo los jóvenes, en la inclusión al empleo y a la formalidad a partir justamente de la posibilidad de acceder a través del Servicio Nacional de Empleo y Trabajo y de capacitarse para el empleo a través del programa Bécate. Este rediseño del programa, ya conocido como Oportunidades hasta hace poco y que hoy se llama Prospera, justamente lo que plantea es eso, que la gente quiera prosperar, que la gente quiera salir de la pobreza, que la transferencia monetaria sea un puente provisional mientras que consolida su propia posibilidad de salir de la pobreza y construye su propia historia de éxito. Estamos absolutamente conscientes de que no basta con el rediseño de las políticas sociales. Este es un paso muy importante. Este es un paso que construye un nuevo paradigma en la política social en México. Pero para que las políticas sociales tengan éxito, tiene que haber un mayor crecimiento de la economía, una mayor generación de empleo, de ingresos y una mejor distribución del ingreso. Por eso los congratulamos y congratulamos al Congreso y en particular a esta Cámara por haber aprobado las reformas que sientan las bases para un mayor crecimiento en el país y en consecuencia para mejores niveles de bienestar y de prosperidad de los mexicanos. Caminando de la mano política social y política económica,
Estoy absolutamente segura que en muy pocos años podremos por fin hablar de que hemos modificado la condición de pobreza y desigualdad en el país. Muchas gracias. Gracias, secretaria Rosario Robles. Damos paso a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios prevista en la primera parte del punto tercero del acuerdo correspondiente. Se concede la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Señora secretaria Rosario Robles, bienvenida a este Senado de la República. Valoramos el esfuerzo realizado a través de lo que hoy hemos escuchado aquí en su participación. En el Partido del Trabajo consideramos que el desarrollo social es fundamental para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No puede haber desarrollo sostenible sin justicia social. Los programas sociales que se implementan han cambiado de nombre a través de los sexenios. Se redimensionan, pero aún no han cumplido con sus objetivos. Así hoy usted lo ha reconocido. Existen múltiples y frecuentes evaluaciones de los programas sociales que sirven para la medición de la pobreza y en nuestro país, que indican las carencias y necesidades en las diversas zonas de la República. Por cierto, una exsecretaria de Salud del gobierno de Fox se gastó 3 años de presupuesto de desarrollo social para medir la pobreza de nuestro país. No obstante, persisten las carencias en múltiples rubros: la falta de empleo remunerado, la marginación, la carencia de vivienda digna, de escuelas, de cuidado a la salud, deficiencia en la educación, el incremento a los precios de los alimentos y otras más. Nos interesa sobremanera conocer qué es lo que el Gobierno federal está realizando para subsanar todas esas deficiencias en los múltiples programas de la Secretaría a su cargo y cómo va a ser el impacto de las reformas en la solución de la pobreza en nuestro país. Los problemas sociales se han agudizado por los huracanes que han azotado diversos estados de la República. Sabemos de la ayuda emergente que se está dando a esas zonas, pero no debemos esperar a que haya una catástrofe por las inclemencias del tiempo para que esa ayuda se brinde, o dejar de atender a las demás entidades federativas. Los problemas sociales deben brindarse en todo tiempo y oportunidad a todas las personas que los necesiten, especialmente a más de 10 millones de mexicanos que viven al margen de los requerimientos mínimos de salud, a la insuficiencia alimentaria y nutricional que afectan especialmente a las zonas marginadas y de extrema pobreza. Deseamos que el Gobierno federal redoble sus esfuerzos para que los programas sociales cumplan con sus objetivos. El reto que se tiene enfrente no es solo de más programas sociales que mitiguen esta situación, sino de cómo enfrentar esta realidad, que es un problema, usted lo dijo, estructural y requiere de políticas públicas transeccionales que de verdad enfrenten de raíz este flagelo de la desigualdad y la pobreza. México, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Mundial, es de los países que muestran una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. La última encuesta de ingresos y gasto de los hogares del INEGI del 2012, efectivamente registran que el decil 1, es decir, aquellos cuyo ingreso es menor a un salario mínimo, apenas concentran el 1.8 del ingreso, mientras el decil 10, cuyo ingreso es mayor a 10 salarios, concentra más del 35%.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que corresponden al 2012, usted también ya lo dijo aquí, la pobreza afecta al 72.3% de la población indígena, mientras que la incidencia en la población no indígena es del 42.6%. En el ámbito urbano, la incidencia de la pobreza es de 40.6%, mientras que en las zonas rurales llega a 61.6%. La desigualdad de ingresos se manifiesta en que 20% de la población tiene un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria básica y el 51.6% no cuenta con recursos suficientes para acceder a las necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda. La brecha de género se refleja en que hoy 43% de las mujeres tienen un ingreso de entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que solo el 28% de los hombres se encuentra en esta situación. Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en el 2012 se registraron más de 53 millones de personas en situación de pobreza y casi 12 millones en pobreza extrema. Por carencias, 28 millones de personas no tienen acceso a la alimentación y 72 millones no cuentan con seguridad social. El Coneval dio a conocer que el ingreso per cápita de los trabajadores se desplomó en primer trimestre del 2014 en 5.7% en términos reales, con respecto al mismo periodo del 2013 y de casi 20% en los últimos 9 años. Y del 2014 habría que echarle números con el alza mensual de los combustibles energéticos. Estas cifras ¿cambiarían por el cambio de nombre del programa social a Prospera? ¿Es un asunto de nombre y eufemismos? En mi opinión, señora secretaria, no es con un maquillaje a los nombres de los programas sociales, sino solo con replanteamientos del modelo de desarrollo nacional, lo que puede revertir este círculo vicioso de pobreza y exclusión social. Porque el modelo actual solo nos ha llevado a la globalización de la indiferencia y de la injusticia, o sea, unos hacemos como que nos engañan y otros como que le creemos. Visto así, la pobreza ha sido una excelente bandera política para campañas electorales, como para asignación de recursos económicos con corte asistencialista. Pregunto, ¿hemos avanzado en derrotar la idea de que las comunidades pobres no pueden ser productivas y que solo puedan subsistir con recursos asistenciales? Gracias por su atención, señora secretaria. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Marilena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, quiero darle la más cordial bienvenida a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Bernalga, al Senado de la República. Lo hacemos conscientes de que el diálogo entre poderes fortalece nuestra democracia y le da sentido y rumbo a la República. Lo hacemos conscientes de que hoy la nación y sus graves desafíos requieren de la unidad y de la convergencia de miras entre los actores políticos. En el Partido Verde tenemos la firme convicción de que México está ante la oportunidad de enfrentar con éxito sus grandes rezagos sociales y económicos si construimos los acuerdos que la ciudadanía espera. El presidente Peña Nieto, con la convicción de que México sí puede superar sus grandes rezagos y liberar todo su potencial para convertirse en la nación próspera, justa e incluyente que todos anhelamos, y también que
que sí aplicamos las políticas públicas adecuadas y que logremos los acuerdos indispensables en el marco de nuestra pluralidad política. Llegamos a inicios del siglo XXI con una herencia preocupante de pobreza y desigualdad. No puede haber una democracia vibrante, una sociedad cohesionada y un país seguro y en paz cuando 53 millones de mexicanos enfrentan condiciones de pobreza inaceptables. No podemos ser una nación competitiva en el marco de la economía global cuando todavía un importante segmento de la población no cuenta con el ingreso que le permita solventar sus necesidades más elementales y sufre de carencias educativas, de salud, de seguridad social y de alimentación. No podemos ser una nación sustentable cuando todavía millones de mexicanos no cuentan con agua potable en sus hogares, con un sistema de drenaje y con una letrina ecológica que impida la contaminación de los mantos freáticos y garanticen condiciones sanitarias aceptables para los más pobres. Por ello, valoramos los esfuerzos del jefe del Ejecutivo Federal para dotar a los mexicanos que más lo necesitan de un piso básico de bienestar que les permita vivir en condiciones mínimas de dignidad y sustentabilidad. Estuvimos del lado de las reformas estructurales porque sabemos que tienen un claro propósito social, porque sabemos que la generación de empleos de calidad es uno de los mejores instrumentos para superar la pobreza, porque sabemos que el país tenía que asumir un cambio de rumbo hacia una reforma social de gran calado que ponga al servicio de los más pobres los presupuestos, las instituciones y las políticas públicas que instrumenta el gobierno federal. Este país está cambiando porque hemos roto viejos mapas mentales, zonas de confort, intereses creados y hemos aceptado que el rumbo no era el adecuado y que había que implementar transformaciones de fondo. El Partido Verde está del lado de ese cambio profundo. Valoramos la valentía del presidente Peña Nieto al reconocer que este país, con todos sus recursos, avances institucionales y solidez política, había mexicanos que no podían hacer las 3 comidas. El jefe del Ejecutivo Federal reconoció y, por supuesto, que implementó una estrategia, la Cruzada Nacional, que hoy está rindiendo frutos y de la que esperamos nos informe usted, señora secretaria, con precisión de sus resultados y retos más importantes. Como ya se reporta en el segundo informe de gobierno, 3 de esos casi 7 millones de mexicanos que enfrentaban condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria en 2012, de acuerdo al Coneval, ya tienen acceso a distintos programas que le garantizan el derecho constitucional a una alimentación digna, suficiente y de calidad. El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema. El hambre es mala consejera, cancela cualquier posibilidad de dignidad y ciudadanía. Y de ahí que apreciamos las acciones que se están implementando en el marco de la Cruzada, con la suma de los 3 órdenes de gobierno y a través de una coordinación entre dependencias federales. Ello es producto también de esta gran coordinación que el gobierno federal está realizando y que se está modernizando. La Cruzada hoy es una realidad, no solo garantizando alimentación para los que menos tienen, sino también abriéndoles un nuevo horizonte con más y mejor educación, con más salud, seguridad social, obras de infraestructura para el desarrollo regional, vivienda digna y con servicios y con oportunidades productivas. Usted, señora secretaria, y el presidente de la República distinguieron a Chiapas como el escenario para el arranque de la Cruzada. Es un gesto de confianza, no solo con la gente trabajadora de Chiapas, con sus pueblos indígenas y con sus mujeres emprendedoras, sino también un gesto de confianza con el Partido Verde, que hoy encabeza la gubernatura de ese estado, con dignidad,
liderazgo y fortaleza política. Somos sus aliados y no les vamos a fallar. Veamos también y vemos también con profunda esperanza los cambios que se han implementado al programa de oportunidades para convertirlo en Prospera como una mejor y más eficaz herramienta de inclusión social. Prospera fortalece la formación educativa de los jóvenes al dotarlos de becas para estudiar una carrera profesional. Hoy, con estos nuevos apoyos educativos, los jóvenes tendrán alas para volar más lejos, porque la educación es el principal igualador social, la principal herramienta de movilidad social. Una educación de calidad es la base para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, esa que se hereda de padres e hijos. También apreciamos en el Partido Verde el esfuerzo que se está realizando el Gobierno de la República para hacer de Prospera una palanca para que 6.1 millones de familias que integran su padrón puedan abrirse a mejores caminos a través de la banca social con créditos para proyectos productivos y ahorro y seguros de vida. La inclusión financiera que usted propone y que ha sido posible gracias a las reformas estructurales que el Congreso ha aprobado, tiene el propósito de lograr una verdadera inclusión social. Los mexicanos más pobres, como usted lo ha señalado en reiteradas ocasiones, no quieren subsistir de dádivas de gobierno, quieren crecer por sí mismos y hacerse camino por sí mismos, con dignidad, autonomía y con un ejercicio de ciudadanía. Con Prospera, estoy segura, México seguirá marcando pauta a nivel internacional y construyendo modelos exitosos de política social, como lo hizo en su momento Oportunidades. Un programa que hoy crece, se diseña y se fortalece con nuevos componentes gracias a la visión de este gobierno. México necesita de una mejor articulación entre la política económica y la política social para superar la pobreza. En este punto, el Partido Verde estará al pendiente de que los ingresos públicos adicionales que habrán de generar las reformas estructurales sean aplicadas con verdadero sentido social. Hemos hecho estas reformas estructurales para la gente, con un verdadero sentido transformador de la realidad social, y no permitiremos que los recursos se utilicen ni para gasto corriente, más burocracia, mucho menos para el dispendio, porque las necesidades del país son muchas y muy complejas. Señora secretaria, compañeras y compañeros senadores, estamos en el umbral de un gran cambio social. Queremos del gobierno un verdadero compromiso con la agenda social, pero es nuestra responsabilidad como legisladores procurar que las reformas que hemos aprobado y la política social de este gobierno bajen al tejido social y se expresen en la vida cotidiana de los mexicanos. Es el momento social de México. Estamos ante el reto de hacer que el proyecto de justicia social de este país, un proyecto que viene de los sentimientos de la nación de Morelos, de la propia Revolución Mexicana, del Constituyente de 1917, del sueño de Cárdenas de la izquierda mexicana y las luchas democráticas del programa y del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde, sea una realidad para millones de mexicanos. La nación vale todo nuestro esfuerzo y todo nuestro sacrificio. México tiene una política social que busca ir más allá del asistencialismo para construirle salidas productivas a los mexicanos que más lo necesitan, con la ciudadanía y, por supuesto, con México como una gran nación. México es nuestra casa y nuestro proyecto compartido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco para fijar posición en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos. Con su permiso, senador presidente, bienvenida al Senado de la República, maestra
Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, les saludo con mucho aprecio y con afecto. Señoras senadoras, señores senadores, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, en el tema de la cuestión social, pareciera que existe en México dos realidades distintas que contrastan enormemente. Una, que se intenta proyectar en televisión, la de los buenos deseos, la de la efusividad por las reformas que resolverán todo, que nos llevarán al primer mundo. Otra, que contrasta con el desbordado optimismo oficial, la de las viviendas precarias, donde habitan familias hacinadas, las de las niñas, niños y adolescentes obligados a abandonar la escuela por causa de la pobreza, la del mundo del trabajo colmado de injusticias, la dolorosa realidad de miles de personas que pasan horas sentadas en un hospital esperando atención por camas o medicamentos, de la gente que ha perdido la esperanza de recibir el trato que merece. Nuestro México refleja con mucha crudeza los efectos de la desigualdad que constituye el mayor desafío para el desarrollo y una gran amenaza para la democracia y la gobernabilidad. Una desigualdad extrema que tiene rostro indígena, rostro de mujer, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores. Es la trampa más grande que tiene a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes en la vulnerabilidad y la exclusión, que los condena al desempleo, al trabajo informal y a emigrar al extranjero. El gobierno federal dilapida de manera irracional el bono demográfico de este país. 7 de cada 10 que emigran tienen entre 16 y 25 años. Esta situación es más dolorosa en entidades como Guanajuato, Jalisco, Puebla y por supuesto en mi estado, Michoacán. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos un vergonzoso liderazgo entre los países de la OCDE con el peor nivel de distribución de ingreso. Más de 53 millones de personas enfrentan el flagelo de la pobreza, 11 millones y medio en situación de miseria. Es lamentable que con grandes adelantos tecnológicos, con el enorme potencial que tenemos, las brechas de desigualdad se profundicen por malas decisiones de gobiernos, incluido el gobierno actual. De manera injusta, en este país se dirigen las grandes cargas fiscales a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas. Se abre la puerta a la creación de monopolios, se sacrifica lo público en aras de intereses privados, se despoja de tierras a campesinos e indígenas. Esa es la historia de las últimas décadas. La misma fórmula que encontró su momento cúspide en el presente sexenio. No es moral ni políticamente aceptable que se invite a la gente a pagar impuestos e incursionar en la formalidad en medio de sistemas públicos colapsados y que aún así se ofrezca lo que no se puede cumplir. No es explicable que se promueva una cultura financiera del ahorro en un país donde la mayoría vive por debajo de los estándares aceptables de vida. La vía más efectiva de lograr la satisfacción de necesidades básicas es mejorar las condiciones laborales y que haya salarios dignos. Pero hace mucho que la política social dejó de ser integradora y de tener vocación universalista. Por ello, se desvinculó de los derechos y de las conquistas históricas del pueblo de México. Es evidente que a este gobierno no le interesa revertir la pauperización de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo. El cumplimiento de objetivos macroeconómicos se sigue dando a costa del sacrificio de los trabajadores y de los grandes objetivos sociales. Se ha dicho que con las reformas estructurales habrá mayor crecimiento y se producirá más riqueza que luego podrá ser distribuida. Pero la evidencia internacional y nuestra experiencia demuestran totalmente lo contrario. De este modelo solo conocemos el estancamiento económico
y la tendencia empobrecedora de las mayorías. Es importante que la Secretaría de Desarrollo Social reconozca que programas como Oportunidades apenas si logran contener, pero no evitan la transmisión generacional de la pobreza. Es también importante aclarar que aunque se diera una auténtica reorientación productiva, ningún programa focalizado será efectivo mientras haya políticas que generen pobreza a gran escala. Las causas del fracaso en el combate a la pobreza, en el sistema educativo, en el de la salud, debemos buscarlas en el modelo socioeconómico, en el modelo y no en las herencias arbitrarias, autoritarias, no en los trabajadores o en los beneficiarios de la política. ¿Quién puede creer que algún mexicano o mexicana no esté dispuesto a progresar? ¿Quién puede aceptar que un mexicano o mexicana sea nada más su condición la que no quiera avanzar a niveles de desarrollo mejores de los que está viviendo? Es el Estado mexicano el responsable de generar condiciones para que éstas puedan darse de la mejor manera y el pueblo pueda vivir mejor. Es importante señalar también, señora secretaria, que las políticas sociales en México aún no se despojan de visiones clientelales y visiones asistencialistas. De cara al próximo proceso electoral, exigimos al Ejecutivo Federal, a todos los gobiernos estatales y municipales, un respeto irrestricto por la democracia, por las libertades ciudadanas, por la dignidad de las personas. Para el PRD es indispensable rescatar como objetivos esenciales del Estado la redistribución más justa de la riqueza, la dignificación de las condiciones de trabajo, el combate a fondo de la desigualdad, la garantía y el ejercicio de los derechos universales. La agenda social debe ser en el centro y debe estar en el centro de las grandes decisiones nacionales. Estamos convencidos que si no se rescata lo social como la cuestión más estructural y estratégica, no habrá desarrollo, ni paz, ni futuro digno para todas y para todos. Por ello, nuestra decisión firme de avanzar en una agenda alternativa, con espíritu democrático, con apertura al diálogo, con visión de Estado. Hemos hecho público nuestro compromiso de proponer en lo inmediato el aumento al salario mínimo, porque se trata de un asunto de justicia elemental para millones de mexicanas y de mexicanos. Reconocemos al jefe de gobierno del Distrito Federal su empuje, con quien coincidimos para poner sobre la mesa una propuesta responsable. Ningún programa público puede ser tan efectivo como el aumento del salario, que por cierto se ha hecho en casi todo el mundo, menos en México. Vamos a luchar por hacer realidad los derechos de la gente, los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes, porque se traduzcan en obligaciones concretas y en mayor presupuesto. Vamos a luchar porque se reconozcan y materialicen los derechos de las y los jóvenes, el sector con mayor potencial para edificar un país distinto, con mayor justicia social. Proponemos aprobar ya la reforma constitucional que establezca el derecho universal a una pensión para las personas adultas mayores. Proponemos una estrategia que tenga como meta el acceso universal a la educación en el nivel medio superior y superior, un seguro de desempleo garantizado por el Estado, no con cargo a los trabajadores ni en detrimento de su derecho a la vivienda. Queremos una verdadera reforma fiscal que sea redistributiva, con criterios de equidad, que apuntale una distribución más justa del ingreso del país. Lula da Silva, un gran líder social y político, logró sacar a 40 millones de personas de la pobreza en Brasil. ¿Por qué en México nos tenemos que conformar con ser un país de carencias y beneficios mínimos? El destino de México no son las desigualdades extremas, ni la pobreza, ni la violencia. No es ser una tierra de sueños cancelados. México está llamado a ser una nación de justicia social, de derechos, de opciones de progreso de las y los jóvenes, de oportunidades de vida próspera
para todas y para todos. México está llamado a tener una población con mayores niveles educativos, con mayores niveles de salud, con trabajos dignos y bien remunerados. Tenemos que empezar por proponernos grandes metas, alejadas de los dogmas, de las visiones reduccionistas de este sistema, de los prejuicios que ha impuesto el modelo neoliberal. Estamos seguros que México será un país libre de la miseria y de la pobreza, un país de ciudadanos libres con derechos plenos. Ese país es el que vamos a construir con todas las ciudadanas y los ciudadanos. Ese es el objetivo que debe tener la política social en este país. Ese es el reto que tiene la política social, señora secretaria, y el gobierno federal. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. Y pido por primera vez a esta asamblea, pongamos atención a las y los oradores para desarrollar una comparecencia útil para el Senado de la República. La posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la va a fijar la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama por un tiempo de hasta 10 minutos. Adelante, senadora. Con el permiso de la mesa directiva, señora secretaria de Desarrollo Social, maestra Rosario Robles Berlanga, bienvenida al Senado de la República, a este ejercicio de rendición de cuentas y de diálogo entre poderes. Bienvenida. Por cierto, ayer nos convocó a senadores y diputados a una reunión informativa de los programas de la Sedesol. Lamentablemente, señora, usted no llegó a la cita. Para el PAN, los programas y acciones de desarrollo social deben ir encaminados a ampliar las capacidades humanas. Estamos en contra de los programas meramente asistenciales y más aún de los que se regatean a cambio de apoyo político o se utilizan con fines electorales. Esta visión que Acción Nacional postula como principio y ha ejercido como gobierno contrasta con la forma asistencialista, clientelar y electorera con la que esta administración está conduciendo su política de desarrollo social, cuya esencia está más en la retórica que en las acciones reales de superación de la pobreza. En su campaña, el presidente Peña prometía a los mexicanos: vas a ganar más por tu trabajo, ya sea en tu negocio o en tu empleo. Lo cierto es que se han caído los niveles de bienestar de las familias mexicanas, producto de una pésima conducción de la economía y de una reforma fiscal que ha encarecido el precio de los productos básicos, ha inhibido el consumo privado, la inversión y el empleo y ha mantenido la economía en un raquítico crecimiento. La generación de empleos y la disminución del desempleo no han mostrado un gran avance, toda vez que para el primer semestre de 2014 hubo una disminución de 20% en la generación de nuevos trabajadores asegurados en el IMSS. Asimismo, en el primer semestre del presente año, la población ocupada con un ingreso mayor a 3 salarios mínimos presentó una disminución de 7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la población ocupada con un ingreso mayor de hasta 3 salarios mínimos se incrementó 10%. Es decir, los pocos empleos que se están generando son con salarios menores. Los mexicanos no quieren y no tienen para gastar. Esto lo demuestra el índice de confianza al consumidor, que por 11ª vez consecutiva presenta una disminución de 7.9% para el mes de agosto. Además, ¿de qué vale presumir la dotación de la tarjeta sin hambre con 668 pesos a más de 500,000 familias? Si al segundo trimestre de 2014 la población cuyos ingresos laborales son menores que el valor de la canasta alimentaria se incrementó 2.6%. De acuerdo al Coneval, el costo por persona de la canasta alimentaria
para julio de 2014 se incrementó en 5.4%, en zona urbana ubicándose en 1,231 pesos, mientras que en la zona rural se incrementó 4.2%, ubicándose en 860 pesos, muy por encima del valor de las tarjetas sin hambre. Por otra parte, al poco tiempo de presentado el informe de gobierno, se anuncia el cambio del nombre del programa Oportunidades, reconocido internacionalmente por la ONU y otros organismos, y arraigado en la mente de los mexicanos, aunque no se quiera reconocer, por el programa Prospera, cuyo propósito, además de aumentarle la palabra más, como usted ha mencionado, más salud, más alimentación y más educación, es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social según la Sedesol. Sin embargo, para Acción Nacional no pasa de ser una medida publicitaria que carece de innovación en sus contenidos. Las becas para estudios universitarios ya están contemplados en el Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONAVES. La priorización en los programas de capacitación y vinculación laboral será de difícil implementación debido a que son muchos los buscadores de empleo que por su condición enfrentan diversas carencias, y la canalización a proyectos productivos será aquellos que ya existen, tal como el mismo anuncio lo refiere. Los mexicanos nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera innovación o mejora que se anunció con bombo y platillo? Para nosotros es más retórica que verdaderos beneficios. Aún así, nos preocupa que este cambio de nombre también pueda ser utilizado para abandonar el apoyo a las áreas rurales, donde tradicionalmente se han concentrado proporcionalmente los mayores niveles de pobreza, y privilegiar su operación en las áreas urbanas con un propósito de mayor rentabilidad política. El día de ayer mencionó personal de su dependencia que el programa Prospera se incrementaría en zonas urbanas. Esa es la razón de nuestra preocupación. Estaremos pendientes de la actualización de las reglas de operación de Prospera para evitar que se dupliquen los beneficios y se contabilicen para efectos de crecimiento artificial el padrón de beneficiarios. Igualmente, estaremos pendientes de que se haga efectivo el derecho de audiencia que mis compañeros senadores Jorge Luis Lavalle y Luis Fernando Salazar impulsaron para garantizar que sean notificados y escuchados los beneficiarios cuando causen baja del programa. Esperemos que no se sigan incorporando beneficiarios con base en simpatías o filiación política, como se ha manifestado en algunos estados como Querétaro, en donde el delegado actúa más como delegado del PRI que como delegado de la Sedesol. Tenemos la mala experiencia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que como bien sabemos solo es la suma de programas ya existentes, particularmente del programa Apoyo Alimentario, pero con la perversión de haberse diseñado e implementado, no en los lugares con mayor atraso, sino en donde se concentra el grueso del padrón electoral. El propio Coneval ha expresado que la cruzada contra el hambre no cuenta con la claridad conceptual que le permita armonizar objetivos, componentes y actividades. Si bien este año se publicó Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018, su generalidad hace más evidente la necesidad de contar con reglas de operación que permitan certeza y plena identificación de los beneficiarios, los objetivos y metas, así como la correlación entre su cumplimiento y las acciones de la cruzada. Tampoco vemos que este gobierno se esté preocupando por atender las necesidades de los grupos más vulnerables de la población. En materia de atención a las personas con discapacidad, a pesar de que se publicaron los Programas Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad y para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018, no existen compromisos presupuestales para cumplir esos objetivos.
Nos preocupa que no se estén ejerciendo a tiempo los recursos para los indígenas y que los recursos destinados a los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas presente un subejercicio de más de 306 millones de pesos al primer semestre de 2014. Particularmente, los recursos para el Programa de Derechos Indígenas y el Programa para el Mejoramiento de Producción y Productividad Indígena, el primero que presenta un avance de apenas 66.8%. De la misma forma, hago un llamado al Gobierno de la República para atender temas lacerantes como la violencia de género y los feminicidios, como es el caso de un distinguido priista, el exdiputado federal Alejandro García Ruiz, quien expresó con cinismo que la mujer y la ley son para violarlas, nada más ni nada menos. Acción Nacional hace patente el más enérgico repudio a esta expresión, el cual espero se sumen todos los partidos y exigimos que CONAPRED actúe para que se les sancione. Acción Nacional ha impulsado desde siempre un ejercicio de la política social, con pleno respeto a la dignidad humana y privilegiando la máxima transparencia. Hoy en día existe un marco jurídico para evitar el uso clientelar e implementar el blindaje electoral de los programas sociales. Hay que utilizarlo, señora secretaria. Por cierto, presentamos una iniciativa de ley orgánica de esta institución que esperemos sea aprobada en este periodo ordinario. Desde la perspectiva de mi partido, no hay mejor política social y estrategia contra el hambre que promover un mayor crecimiento económico. Una mala decisión de política pública es creer que solo incrementando el número de beneficiarios de los programas sociales se podrá impulsar la actividad económica del país. La solución es generar empleos, mayores oportunidades que se reflejen en el poder de compra de los mexicanos, que a su vez impulsen el consumo interno y traigan consigo bienestar y desarrollo. Para finalizar, el grupo parlamentario del PAN nos solidarizamos con los afectados por el huracán Odil. Por cierto, ¿dónde anda el presidente de la República? En vez de estar con su pueblo y atendiendo los desastres que causó el huracán, anda en Nueva York, posando para la foto, acompañado de sus señores secretarios. Es cuanto. Muy buenas tardes. Gracias, senadora. En uso de la palabra, el senador Jesús Casillas Romero, para fijar posición por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Lo esperamos, señor senador. Gracias, senador presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, doy la más cordial bienvenida a la maestra Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, al igual que a los funcionarios que la acompañan. Quienes conformamos esta asamblea estamos aquí por una sencilla razón. Estamos aquí por el voto y el respaldo ciudadano que se tradujo en la confianza para ocupar un escaño en este Senado de la República. Eso en razón de la oferta política que presentamos, en razón de la propuesta que le hicimos a nuestros electores para ganarnos su confianza y llegar a ocupar un lugar en el Senado de la República. Lo mismo ocurrió con el hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien el 30 de marzo de 2012, Plaza de la Liberación del centro de Guadalajara, en donde tuve la oportunidad de participar en ese evento en el que, en un mensaje a la nación, el hoy presidente de México
se comprometió con todos los mexicanos de llegar a la presidencia de la República a buscar una democracia de resultados y trabajar en 5 ejes fundamentales. Lograr un México en paz, lograr un México incluyente, lograr un México con educación de calidad para todos, lograr un México próspero, lograr que México sea un actor con responsabilidad global. A menos de 2 años, los resultados son evidentes. En particular, al eje de gobierno México incluyente, en el que propuso construir un país que ofreciera a todos sus habitantes por igual las capacidades, herramientas y oportunidades necesarias para prosperar. Y lo está haciendo.